Rose. Buen día, profe. Buenos días, Romina. Bien. Yo les había puesto la plataforma que hoy hablaríamos de Ramón Carrillo, un poco para cerrar con él. Y recuerden que ustedes tienen que hacer el trabajito de promoción de salud, ¿no? Que ya verán ustedes con qué lo hacen, si lo hacen con un tríptico, un banner o un videíto. Yo después les voy a poner el lugar donde lo van a subir, de manera que que lo vaya terminando, ya lo vaya subiendo y así podemos ir revisando y no tener todo para el último momento. Esto va a ser como el último trabajo que hacemos, si va con nota, y estaríamos cerrando casi el semestre. Igual yo pensaba dejarle ya la siguiente unidad subida, de manera que puedan irla leyendo, trabajando. Nos quedan solo 15 días de clase. Y como siempre, a veces hay los problemas de estar estudiando, que tengo que preparar exámenes y todo. Entonces, aquí no tienen que preparar nada, ya que esta es una materia anual, solo este trabajo que va con nota, y quien esté con trabajos atrasados, yo les recomiendo que se contacten conmigo para ver cómo hacemos, porque si no, llega el final del año y van a estar llorando porque quedan libres, porque no completaron sus trabajos. Bien. Con respecto a Ramón Carrillo, pudieron ver el documental que había de Ramón Carrillo. ¿Qué les pareció? Yo sé que a veces los documentales no son muy entretenidos. A ver, ¿quién puede hablar? ¿O quién está despierto por ahí? Porque, no sé, veo solo una cara, ¿eh? Yo, profe, no prendo la cámara por una cuestión de que se ve mal. No es porque cuando estoy con el celu, por ejemplo, la primera clase que yo tuve, prendí la cámara. Pero no la prendo porque como estoy con la compu se ve, digamos, mal. Bueno, Celia, pero importa la participación. Claro. Al menos yo sé que están ahí. Buen día, Rocío. Buen día. Bien, entonces, ¿pudieron ver el documental? ¿Lo vieron? Sean honestos, si lo vieron, lo vieron. Si no lo vieron, no lo vieron. Sí, profe, lo vi. ¿Sí? Sí, profe. Lo vi, Bien. profe. Sí, profe, yo lo vi. Bien. Oh, bueno. Tenemos mucha historia ahí, ¿no? Historia que ustedes, generaciones jóvenes, no conocen, porque no sé, generalmente uno en el colegio no lo estudia esto, sino determinadamente cuando estudias una carrera de salud, vas viendo estos personajes que hicieron a la historia, ¿no? A la historia de la nación en sí, también en Argentina, a la historia de cómo se han desarrollado los hospitales y la salud pública en general. Bien. Entonces, ¿quién me quiere hablar así a rasgos? No voy a hacer preguntas concretas, sino un pequeño resumen a grandes rasgos. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que piensan? Si hay algo de Ramón Carrillo que hoy encontramos o no se ve nada. Y, profe, no sé, más que nada destacar lo que era antes de que aparezca él a lo que fue después la salud. Como que era muy precaria, Claro. casi nadie llegaba a acceder a salud y había mucha gente pobre que no llegaba, entonces él hizo lo de la salud pública más que nada. Básicamente fue eso, fue que creó el sistema de salud pública, eh, basándose en lo que él veía dentro de las provincias, ¿o no? Que en ese momento era como lo más pobre de la nación, que no era solamente la capital de Buenos Aires. Básicamente creó eso, el sistema de salud pública, y que bueno, le dio muchos más derechos y cosas a la gente de menos poder, que en ese momento casi que no lo tenía. Claro. A lo mejor si pensamos
dentro de esto que pasó, dentro de un periodo determinado, de un partido político determinado, ¿no? A lo mejor algunos puedan tener esta sensación de que, bueno, porque era este partido, en este caso era el tiempo de Perón. Lo que hay que ver y siempre recordar, chicos, es qué es lo que se hizo de bueno y qué cosas fueron positivas, no importando el color político, ¿ya? Y si alguna vez en un futuro alguno de ustedes es político, ¿no? Y tiene la capacidad, o sea, la posibilidad de gobernar o de hacer cambios, bueno, piensen siempre y miren hacia lo que el otro hizo bien, ¿ya? En este caso, por ejemplo, era del año 46 hasta el 50 y algo que estuvo Carrillo, bueno, las cosas que se lograron. Era un momento en que gobernaba el peronismo, que después igual el segundo mandato ya fue muy diverso a lo que fue el primero. También la presencia de Eva Perón en la visión que ella tenía. No sé, ayer en el encuentro daban también toda una historia y los otros días pasaban también por la televisión. Este señor, ahora no me acuerdo, me parece que es Federico Fernando Piña, que es un historiador muy bueno, y que, bueno, él hace hincapié en esto de que Eva Perón... Felipe, gracias. Felipe, tenía, a lo mejor ella no tenía una gran formación, así como en un colegio, ¿no? Haber tenido una educación bastante buena, sino era precaria su formación, pero sí tenía una inteligencia que la hacía ver mucho más allá. Y ella fue, junto con Carrillo, uno de los grandes que empujaron a este desarrollo de la salud pública y de la salud para todos en sí, ¿no? Que fueron pensando también un país diverso y que no fuera solo de unos privilegiados. No sé si en el documental también, chicos, se hace referencia a que muchos eran rechazados en el servicio militar por su condición física, o sea, porque el PINET no les daba. El PINET es una medida que se usa que son antropométricas en sí, y que se usa para clasificar y así poder ingresar en las Fuerzas Armadas. Bueno, y había muchos varones que eran rechazados por esto, porque tenían un bajo PINET, ¿no? Imagínense que eran los varones, que los varones en sí eran los que estaban mejor alimentados, porque eran varones y se suponía que tenían que trabajar. Así que piensen cómo era para el otro género, ¿no? Si ellos ya que en sí, en la familia se alimentaban mejor al varón, estaban así, imaginen todos los demás, o sea, toda la pobreza que existía. Y algo muy bueno también que entró en esta mentalidad fue que, o sea, para tener un buen desarrollo teníamos que tener una nación sana, sus habitantes que fueran saludables. Y esto también hoy día, o sea, es muy importante para que una nación pueda ser grande, se pueda desarrollar. O sea, si uno tiene una buena alimentación, una buena educación, tiene dónde vivir, tiene cómo estudiar, ¿no? Etcétera, etcétera, seguro que va a tener un desarrollo mucho mejor y también va a beneficiar la nación. O sea, vean cómo es tan importante que este desarrollo así en el plano social sea para todos, de modo que todos se beneficien y así crece la nación. ¿Se acuerdan que en un principio hablábamos de las determinantes sociales que son tan importantes? Bueno, acá en este documental y en la vida de Carrillo lo vimos, cómo fueron mejorando estas cosas y así también se fue mejorando el bienestar de las personas y fue mejorando también su rendimiento y se fueron enfermando menos. Cómo también fueron estas campañas de vacunación que ayudaron a erradicar, ¿no?, enfermedades que hacían estrago dentro de la población.
y pensar que también la nación no era solo Buenos Aires, sino que eran también las demás provincias, ¿no? Y en el documental, ¿qué es lo que se veía de las provincias? ¿Qué es lo que más le impactó de lo que mostraban del interior? La necesidad que tenían, o sea, la ¿Cómo? precariedad puede ser. Pobreza que había, profe. ¿Cómo? Perdón, Andrea. La pobreza que había. Que había, la pobreza, ¿no? Mostraban cómo vivía la gente, ¿no? Recuerden, en el interior mostraban las chozas, no tenían agua, y si tenían agua también contaminada, las casas. Imagínense si ahora... Claro, era todo muy precario. Claro, todo muy precario. Si ahora todavía hay mal de Chaga por el problema de vivienda que hay en el norte, bueno, imagínense en ese tiempo. Entonces, ¿cómo poder ir mejorando todo esto para que tengamos una nación más grande? Y también este historiador nos decía que cómo era... Nos engañamos un poco con esto que decían, somos el granero del mundo, ¿no? Y en este tiempo también Argentina tuvo muchos ingresos, estuvo muy bien económicamente, pero no se reflejó en el desarrollo de sus ciudadanos hasta que nos implantaron estas políticas. ¿Por qué? Porque teníamos en una región, en este caso era Buenos Aires, ¿no? Pero las demás provincias estaban muy pobres y muy atrasadas. Entonces, ¿cómo pensar la atención para toda la gente de manera que pudieran tener una mejor calidad de vida? ¿Y qué es lo que fue que ayudó? Sí, Agustín. Hay una frase que dice que, que dijo Perón, en el documental sale que cómo puede ser que haya un ministerio de ganadería, pero no haya un ministerio para cuidar la salud de las personas que trabajan. De las personas. O sea, nos damos cuenta a veces, ¿no?, las contradicciones que tenemos. Y bueno, había este ministerio y no había el Ministerio de Salud. O sea, recién con Carrillo se organizó la secretaría, ni siquiera era un ministerio, era una secretaría. La secretaría es algo más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudó este hombre con esta mentalidad que tenía? Porque también él tuvo la suerte de formarse. Entonces vean, chicos, cómo a veces, siempre casi, es necesario tener una formación para poder también idear cosas mejores para todos. Él renunció un poco a su especialidad. ¿Cuál era la especialidad de Carrillo? A ver si se recuerdan. Era La neurocirugía. Neurólogo, ¿no? Una especialidad importante y que podría, no sé, si él se dedicaba solo a eso, podría haber ganado mucho, haberse hecho rico y no haber pasado las penurias que pasó. Pero cómo, dése cuenta que a veces el ideal, ¿no?, nos lleva a otras cosas y nos lleva a renunciar a bienes materiales en sí por seguir algo que es para el bien de los demás. Y para el bien de los demás, él veía que podía hacer mucho más en la parte sanitarista, ¿no?, en la medicina social, donde fue organizando, fue planificando los hospitales. No sé si se dieron cuenta también que habían algunos libros de arquitectura hospitalaria, ¿no? O sea, piensen la mentalidad, ¿no?, abierta a esta visión mucho más amplia, ¿ya?, y pensar en el bien en sí. Otra cosa que también hace pensar, al menos a mí me llamó la atención, fue esto de cómo habían planificado, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿ya?, los ferrocarriles en la Argentina. ¿Cómo eran? No sé si se dieron cuenta, o estaba ahí o estaba en otro.
¿no? A lo mejor No me acuerdo, profe, pero sí sé que estuvo en los ferrocarril, carril, sí. Lo había visto, pero eso, no me acuerdo nomás. Sí, miren, es muy importante porque desde Buenos Aires salía como una telaraña, ¿no? Que llegaba a todos lados. Ustedes seguramente no tienen recuerdos, pero uno podía ir en tren hasta los pueblitos más pequeños, ¿ya? ¿Y por qué? Era un pensamiento de Estado de poder llegar a todos los lugares y desde allá poder sacar la materia prima, ¿no? Y de modo que todos participen. Y entonces esto quiere decir un gobierno que pensaba incluir a todos y que el producto fuera repartido dentro de la nación. Después si se exportaban, se podía hacer, pero era importante que llegara a todos lados. Después, ¿qué es lo que se fue haciendo? Se fue centralizando, solo donde era importante para sacar los productos y llevarlos afuera. Entonces quedan muchos aislados. Esto también, este pensamiento de cómo pensar la economía para el pueblo y para que el ciudadano tenga beneficios, y no solo que sea para algunos, o sea, para los empresarios y que yo, no importa, saco porque tengo un ferrocarril que llega hasta ahí y puedo sacar todo el beneficio posible, ¿no? No me va a importar tanto si pago bien a estos trabajadores, sino cuánto yo gano. En cambio, con el otro sistema era a un consumo también interno y que llegara a todos. ¿Se entiende? O sea, piensen, chicos, cuánto va todo relacionado la parte política con el bien del pueblo. Entonces, esto quiere decir también cuánto los políticos piensan en el bien del pueblo y cómo una política debe estar al servicio del bien del pueblo. O sea, pensar en los ciudadanos y desde esto, desde la economía, se tiene que pensar para que también a la organización de un plan de salud lleguen los recursos, haya el modo de llegar hasta las personas. No sé si se acuerdan que se implantó qué cosa en ese tiempo. El tren sanitario. Ah, el tren. ¿Se acuerdan? Era este tren que recorría y llevaba todo. O sea, si en las provincias no había, claro, no había un aparato para sacar radiografía, no había para hacer laboratorios y estas cosas, esto se implementó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros pensar o al menos ver esta historia para no volver a repetir los mismos errores? O sea, si un gobierno algo lo hizo bien, se debe continuar. Imagínense si se hubiera continuado con esta política, bueno, muy distinta sería la salud a lo mejor en la República, porque ahora nuestro sistema está muy fragmentado, muy dividido, y esto hace que también la salud no sea la mejor y no todos tengamos el acceso con la velocidad que se requiere a veces, con la urgencia que se requiere a veces. Entonces, según ustedes, por lo que pudieron ver, por lo que pudieron analizar de Carrillo, un poco leer su bibliografía, ¿hizo bien? ¿No hizo bien? Sí, profe. ¿No? Entonces es el padre de la salud pública en Argentina, ¿ya? Y murió bastante joven, murió a los 50 años, chicos, a los 50 años, o sea, imagínense todas las cosas que hizo y lo que nos dejó como legado. Y ya él tenía esta mentalidad de descentralizar desde un lado, pero descentralizar también para lograr esta atención, ¿no?, a los lugares más remotos. Y esto es lo importante, esto es lo que se debe lograr y lo que un poco, imagínense si se hubiera vivido en el tiempo en que se implementó, se hizo Alma Ata, se hizo Tagua, si él hubiera sido más contemporáneo a nosotros.
A lo mejor lo hubieran entendido más, ¿no? Y también las fuerzas políticas a lo mejor no hubieran hecho tanta guerra, no lo sé, la historia se vivió en ese tiempo, pero lo bueno es salvar, y lo que queda también de los hospitales que se construyeron en ese tiempo, o sea, se construyeron muchos hospitales porque hacían falta, pero sobre todo estos centros que se fueron creando de manera que fuera descentralizado, ¿no?, la atención y llegar a todos. O sea, era algo impensable, porque no había así documentación tan clara a lo que era la salud pública. O sea, habían experiencias incipientes en otros países, y también él, cuando había estudiado, había visto un poco esta realidad en Europa o donde estuvo. Bien, ¿alguien quiere decir algo que le impactó de lo que vimos de Carrillo? ¿Qué es lo que creen que debemos reforzar, ¿no?, para hacer realidad un poco lo que Carrillo quiso vivir y quiso implantar? ¿No les ocurre nada? En una parte, chicos, en una parte de la bibliografía nos dice que los problemas de la medicina, como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si son accesibles al pueblo. O sea, si vamos a tener muchos beneficios, ¿ya? O sea, la medicina ha ido avanzando, pero va a ser solo para algunos privilegiados, no sirve. O sea, la ventaja es que sea accesible para todos. No sé, por ejemplo, ahora lo estamos viviendo en esta pandemia, chicos. ¿Cuál es el gran problema? No tenemos vacunas. Muchos pueblos están viviendo o están quedando al margen. O sea, naciones, ¿ya?, al margen. Nosotros al menos algo tenemos de vacuna, pero hay naciones en que todavía no llega. Entonces, este beneficio, por ejemplo, en esta pandemia se lograron hacer vacunas en tan poco tiempo, porque sabemos todo el tiempo que se emplea, pero ahora también hay la tecnología para lograrlo mucho más rápido, y que no sea en beneficio de todos, no es lo mejor. Por eso, algo que debemos siempre tener presente, que la economía, que todas las políticas sociales van de la mano con la salud, no se pueden desprender. Y por eso a veces es complicado entender, no, sí, es solo la atención del hospital. No, también tiene que entrar la parte de economía. Decíamos que hay muchos actores sociales que se mueven, que están interrelacionados y que son importantes que trabajen unidos para mejorar la situación. Por ejemplo, si nosotros queremos erradicar el mal de Chagas de nuestro país, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A ver qué es lo que se les ocurre, habiendo visto todo lo de Carrillo, etc. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y tratar de mejorar el sistema habitacional, o sea, la forma en la que vive la gente, ¿no? las personas. Porque es un problema también de las casas, de cómo están construidas. No hay buena ventilación. ¿De qué están hechas generalmente estas casas en el norte?
¿Mm? ¿De qué son? ¿No tienen ni idea, chicos? ¿De barro? De barro. ¿Mm? Son de adobe, generalmente decimos adobe, pero es el barro, paja y todo lo demás. Pero tampoco no tienen un tratamiento, por decir, que estén bien aisladas en el interior. Entonces, como dice Agustín, el problema habitacional es algo muy importante. Entonces, ¿eso lo puede arreglar el Ministerio de Salud? ¿A quién corresponde? No, ¿Ah? Al Ministerio de Vivienda, a la parte social, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, por eso les decía, hay esto que deben trabajar muy unidos y se deben trabajar en redes, de manera que las políticas vayan de acuerdo también a lo que se quiera implementar como política de salud y política social. Y es tan importante la parte económica, por eso cuando estamos mal económicamente, bueno, todo se resiente, chicos. O sea, por ejemplo, ahora estamos viviendo una crisis económica muy importante. Bueno, todo se va a resentir. ¿Por qué? Porque los recursos no van a llegar. Entonces, van a haber menos recursos, vamos a tener más problemas para repartir, para comprar los medicamentos, etc. ¿Por qué? Porque al haber menos ingresos, bueno, va a haber más gente que tiene necesidad de atenderse y de tener los medicamentos, la atención que necesita. Ahora con la pandemia lo estamos viendo, o sea, necesitan una atención mucho más, ¿cómo decir?, especializada. ¿No? Por ejemplo, ¿qué necesita de una terapia intensiva? Necesita un respirador, necesita más tecnología, entonces necesitamos más recursos. Bueno, me parece que con respecto a Carrillo, yo espero que si les pregunto algo en algún examen sepan contestar, ¿no? Al menos quién fue, ¿no? Que no me digan, fue el presidente de la República, ¿no? Entonces podemos decir que Carrillo fue este primer ministro de salud que hubo en Argentina y que de verdad fue un visionario y ojalá se hubiera sabido valorar, ¿no?, lo que se venía haciendo. Les voy a subir un enlace donde habla Felipe Piña, que habla sobre la historia y es muy bueno porque habla sobre los sistemas de salud y que nos da un panorama bastante grande de una lectura política, chicos. Y esto es bueno que ustedes lo escuchen, porque aquí también nos hace un poco de historia y nos ayuda a entender cómo todo va interrelacionado, cómo todo es importante. O sea que si nosotros tenemos un legado así tan importante, bueno, saberlo también aprovechar. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Acá Yo que tengo nos una decía. pregunta, Sí. pero del primer práctico que hicimos. Yo tenía algunos errores, no sé si hay que volverlo a enviar corregido o no. No, Rocío. Yo te puse algunos comentarios, ¿no? Es para que tú los corrijas y sepas que dónde te habías equivocado, y así cuando se te pregunte sepas que ahí estabas equivocada. Solo eso. Vale. Bueno, Después, chicos, ya queda poco tiempo de esto. Vamos a quedar hasta acá, así usted también tiene tiempo para ir organizando sus cosas. Recuerden que tiene que subir su práctico. Espero que sean creativos, que salga una buena producción de todo eso. Yo les voy a poner la tarea donde subirlo, de manera que así quien lo vaya terminando lo vaya subiendo. Miren la plataforma, les voy a poner este enlace que me parece bueno, es más como tener otra lectura, ¿no? Para formarse en la parte cultural también, de ver cómo la política y la historia de la nación ha ido evolucionando, y les va a ayudar
cuando veamos lo que son sistemas de salud, que lo veremos en el otro semestre. Así que cuando tengan tiempo lo pueden mirar este documental, me parece que son 30 minutos, pero como les decía, es bastante bueno como lo explica este señor, que sabe un montón de historia. Yo cuando lo escucho me gusta mucho porque uno va entendiendo un poco cómo funcionan todas las cosas. Bien, si no hay preguntas, no hay algo, yo los saludo y nos vemos. Profe, disculpe. Sí, Rocío. Yo tengo un trabajo sin entregar, creo que fue el primer trabajo, lo tengo que volver a... O sea, ¿lo tengo que hacer para entregarlo? Primer ¿Por trabajo. qué está atrasado? Ajá. Entonces vamos a hablar, Rocío, porque ya no puedes entregar lo mismo, te tendré que dar otra cosa para ponerte al día. Ah, bueno, no hay ¿Ok? problema. Bueno, aquí me anoto. Gracias, profe. Sí, porque así, si no, no es lo mismo para todos. Ya estás demasiado. Claro, sí, sí. Bueno, Sí, sí, se comprende, se comprende. sí, bien. 20:45, así me acuerdo de que tengo que hacer un trabajo nuevo. Bueno, chicos, que tengan un buen parte de la semana, que terminen bien la semana, y cualquier cosita, si tienen algún problema o algo, me ponen el mensajito en la plataforma, me avisan. Por favor, vayan haciendo, no dejen hasta el último momento, que después dicen, ay, no pude subirlo. Que a veces hay problemas de internet, hay problemas de... A todos nos pasa, así que no esperen hasta el último momento, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos, los saludo, chao. Profe. Chao, gracias. No, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.